Esto es La Historia Detrás del Himno, donde estudiamos la letra e historias que inspiraron los grandes himnos de la Iglesia. Hola, soy Tony Suegre y bienvenidos a otra edición de La Historia Detrás del Himno, el programa en donde hacemos que los grandes himnos del cristianismo vivan, mientras compartimos las historias detrás de esos himnos, ya sea un himno que tiene 100, 200 o 300 años de antigüedad, o una alabanza que se ha escrito en los últimos 20, 30 o 40 años, pero es un cántico o alabanza que mueve corazones y toca vidas. Es una alabanza que ministra a la gente. La alabanza de hoy es un gran himno, escrito en 1759 por un querido hermano llamado Joseph Hart, que era un ministro congregacional en Londres, Inglaterra. Pero antes de entrar a su historia y la composición de este himno en particular, quisiera leer el pasaje de la Escritura que él usó para formar esta alabanza. Se encuentra en Mateo capítulo 11, versículos del 28, 29 al 30. La Escritura dice: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Esto es llamado la gran invitación. Palabras habladas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él se las dio a Israel, diciéndoles que yo soy el día de reposo. Yo soy aquel que ha venido a cumplir todos los sacrificios, toda la ley mosaica, todo dirigía a mí. Era lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo, de hecho, que ya no iban a tener que ir a Jerusalén más. No iban a tener que buscar a un sumo sacerdote. No iban a tener que confesar sus pecados a un sumo sacerdote. No iban a tener que ir por un buey o un cordero y degollarlo y ver su sangre ser derramada de su cuerpo y ofrecerlo después. Ya no, porque yo cumpliré todo lo que la ley representa. Como dijimos, es llamado la gran invitación. Joseph Hart nació en 1712, murió en 1768. Él vino de una casa cristiana. Él creció en la iglesia. Pero algo sucedió. No sabemos todos los detalles de su vida y realmente no pude encontrar mucha información con respecto a este querido hermano. Pero él se desapareció. Él entró a un gran pecado. De hecho, quiero leerles una cita de lo poco que pude encontrar de él, de algo que él dijo acerca de sí mismo cuando él perdió su caminar con el Señor. Él dijo: «Me alejé tanto de la fe de mi familia que me convertí», y estas son sus palabras, «en un impío sin límites, en un apóstata atrevido y en un rebelde descarado». ¡Qué declaración! Cuando leí eso dije, no se puede resumir lo que un impío, bueno, no se puede resumir de ninguna otra manera. Lo vuelvo a decir, yo era un impío sin límites, un apóstata osado y un rebelde descarado. Por lo que puedo entender, él entró en gran pecado, por lo menos en su mente, fue un gran pecado. Pero algo cambiaría en su vida y corazón en 1757, a la edad de 45 años. Después de vagar en las tinieblas, después de vivir una vida de inmoralidad, de ser un apóstata osado, como él dijo, mientras él experimentaba y trataba todos los placeres que la vida tenía que ofrecer en ese entonces. Él llegó a la realización de que
nada satisface el deseo del corazón. ¿Y qué no es eso como es? El mundo ofrece todos sus lazos y los hombres y mujeres tratan de buscarlo y tratan de apaciguar la culpa, tratan de llenar ese vacío que está en el corazón, como Billy Graham lo dijo hace muchos años. Dijo que el alma del hombre es tan grande que solo Dios la puede llenar. ¡Qué declaración y cuán cierta! Y después de venir al final de sí mismo, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Entendiendo que esos pecados en los que él estaba involucrado, que él había buscado placer, ya no traían placer a su vida. ¿Recuerdan ustedes su vida? Lo que los llevó a su conversión cuando aceptaron a Jesucristo. Tantos de ustedes estaban en el mismo lugar, habían intentado todo, habían bebido todo el licor que podían beber. Habían consumido todas las drogas que podían consumir. Le vendieron su alma al mundo y se habían profundizado en todo lo que el mundo ofrecía, pero con el tiempo se dieron cuenta de que no importaba cuánto bebieran, cuántas drogas consumían, nada podía satisfacer ese deseo en su corazón. Y se requiere de eso para mucha gente, para que puedan caer en cuenta y ver alrededor y decir, ¿será esto todo lo que hay en la vida? ¿Será esto todo lo que yo tengo que esperar? Y es ese deseo que causa que uno vea en su propio corazón. Y Joseph Hart, él comenzó a escudriñar y al comenzar a analizar comenzó a ver en su corazón, y al mismo tiempo él comenzó a ver qué es lo que solía traerle la paz, qué solía traerle el gozo. En su mente él regresó a su niñez, habiendo crecido en una iglesia congregacional, habiendo crecido en un hogar que leía la Biblia, que tenía devociones como familia. Y en esta senda de introspección, de ver, se encontró en una capilla morava en Londres. Los moravos eran de Alemania. Ellos habían experimentado un gran avivamiento, el avivamiento moravo. De hecho, hay documentación de que en este avivamiento moravo que muchos fueron bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. No sabían qué llamarlo, no sabían cómo describirlo. Aparte de que era la experiencia de Hechos 2. Fueron los moravos que cuando John y Charles Wesley regresaban a casa de su primer viaje a Estados Unidos, estaban en un barco en el Atlántico que se cruzó con una tormenta y fue tan violenta que sacudía a todos y pensaron que ellos se iban a hundir y comenzaron a arrojar cosas por la borda, cargamento para aligerar el peso del barco. Y John y Charles Wesley se abrumaron por el temor. Pero en ese barco había un grupo de moravos. Y mientras todos estaban corriendo, gritando, mientras el temor estaba desenfrenado, los moravos estaban sentados en una esquina, tranquilos, serenos y templados, cantando himnos. La tormenta con el tiempo pasó y se dieron cuenta de que no se iban a hundir, el barco no se iba a hundir. Y John y Charles Wesley fueron a ellos y les dijeron, ustedes tienen algo que no tenemos nosotros. Ahora ellos decían ser cristianos, John y Charles, y sí eran cristianos. Sin embargo, había algo en esos moravos que causó que John y Charles Wesley que escudriñaran su corazón y que arreglaran en su corazón su relación con Jesucristo. Entonces, los moravos eran muy devotos. Eso es lo que estoy tratando de decir.
Y mientras él estaba en el servicio, él cayó bajo convicción. Y en ese momento, él le dio su corazón a Jesús. Ahora, cuando él fue salvo, dejó la iglesia y él tuvo que reconciliar y arreglarse por algunas de las cosas que él había hecho como pecador. Una de ellas, y lo guardé para este momento, fue que cuando él estaba en el mundo, él sentía una gran antipatía por John Wesley. No le gustaba su predicación, no le agradaba a él, no quería tener nada que ver con él y por supuesto era un pecador en ese momento. Y él escribió una carta de reprensión contra uno de los sermones de John Wesley, un sermón que predicó de Romanos capítulo 8, versículo 32. Y él escribió en este tratado, un tratado denunciando el cristianismo y se tituló La irracionalidad de la religión. Y lo primero que él hizo cuando regresó al Señor, viendo ese tratado, él dijo, tengo que arreglar las cosas con el hermano Wesley, y él lo hizo. Él envió una carta de disculpas, retractando su folleto, y comenzó a compartir el Evangelio con todo el mundo. Dios, no solo en su gracia, lo salvó, pero lo llamó a predicar. Y en poco tiempo se convirtió en un ministro congregacional. Ahora, yo no pude verificar si él era pastor de tiempo completo o evangelista de tiempo completo, o si evangelizó y pastoreó, si él evangelizaba un tiempo y luego durante otros tiempos él era pastor. No pude encontrar eso, pero lo que sí encontré fue que en sus servicios, cuando él predicaba un mensaje de salvación, él reconocía la importancia de la música para preparar el ambiente, para preparar el corazón del pueblo para el llamado al altar. Y él reconoció que la música podía resumir lo que él trataba de decir en un mensaje o hacía que el punto se entendiera mucho más que con cualquier otra cosa que él pudiera decir. Y fue en todo este proceso que él le pidió al Señor que le ayudara a escribir una alabanza, para que pudiera usarla. Una invitación, es lo que él lo llamó. Yo quiero que me ayude a escribir, Señor, una alabanza de invitación. Él estaba sentado y él comenzó a analizar su vida, de dónde el Señor lo había sacado y lo que el Señor había hecho en su vida y corazón, y comenzó a leer Mateo 11 y comenzó a ponerse en su lugar. Yo estaba huyendo. Mi vida estaba llena de tormento. Solo cuando llegué a Jesús encontré el reposo. Y comenzó a pensar, ¿cómo puedo darle esto a los pecadores? Y lo primero que él escribió fue, venid sedientos. Y él pensó, yo tenía sed. Esto habla de mi vida. Y él, bueno, las palabras comenzaron a llegar. Y en poco tiempo él tenía un gran himno. Ahora, no se popularizó al principio, lo utilizó en sus servicios y en su iglesia, pero realmente no se hizo popular. Y bueno, cuando él falleció, sin duda en su mente él pensó, bueno, eso solo fue para mi beneficio, para mi ministerio. Sin embargo, años después, en los 1800, 100 años después, aquí en Estados Unidos, Ira Sankey, que era el director del coro de todas las cruzadas de D.L. Moody, encontró la alabanza, comenzó a usarla en las cruzadas de D.L. Moody como
una alabanza llamado El Altar. Y luego la publicó en uno de los muchos himnarios que fueron producidos por Sankey y Moody, y comenzó a entrar a Estados Unidos y comenzó a ser usada en las iglesias. En 1811 encontraron en un himnario que no se había imprimido por los Wesleys y nadie sabe de dónde salió este himnario, pero lo encontraron en una de las iglesias en el sur. No recuerdo si era Georgia o Carolina del Sur, pero era en una iglesia del sur, pero tenía la letra y también tenía un coro que él no había escrito. Y no sabían quién lo escribió o quién lo añadió, pero lo mezclaron todo junto, lo mantuvieron allí. Y ahora tengo que ser honesto. Yo no encontré esta alabanza sino hasta hace unos años. Cuando yo encontré una grabación de un salmista de himnos y no conocía a la persona, pero comencé a escuchar en iTunes, cambiándole, y me gustó lo que escuché y luego vi que ella tenía un disco de himnos y lo descargué. Y una de esas alabanzas era Venid pecadores. Y no fue hasta hace unas cuantas semanas que yo iba en mi auto escuchando música y luego comenzó a transmitirse. Y cuando comencé a escucharlo, llenó el auto con ese gran coro: venid pecadores, pobres y necesitados. Y comencé a escuchar y luego llegó al punto en el que me levantaré e iré a Jesús. Y dije, yo tengo que usar esta alabanza. Y aquí estamos el día de hoy. Bueno, esa es la historia detrás de este gran himno inglés. Venid pecadores. Ahora, aquí está el himno.
He will embrace me in his arms, and in the arms of my dear Savior, there are 10,000 charms, 10,000 charms. Wow. No los escriben así ya más. Espero que hayan disfrutado completamente este gran himno Venid pecadores, pobres y necesitados. Es difícil creer que este programa concluirá nuestra 7ª temporada de la historia detrás del himno. Es difícil creer que han transcurrido 7 años de programación. Espero que hayan podido ver todo lo que sea posible. Los transmitimos todo el tiempo y espero que ustedes hayan podido verlo desde la primera temporada hasta el final de la 7ª temporada. Ya volveremos en poco con la 8ª temporada. Tenemos grandes alabanzas preparadas para ustedes en la 8ª temporada también. Háganme un favor. Déjenle saber a sus amigos si disfrutan de música cristiana. Cuéntenles de la historia detrás del himno y anímenlos a sintonizar toda y cada semana. Pero lo principal, lo más importante, es que yo espero que al escuchar estas historias, que de hoy en adelante cuando escuchen estos himnos y estos grandes cánticos, que los escuchen desde una perspectiva completamente diferente, porque ahora entienden la historia detrás del himno. Muchas gracias, Dios los bendiga y nos vemos la próxima temporada. Come ye sinners, poor and needy, weak and wounded, and sick and sore. Jesus ready stands to save you, full of pity and love and power. And come ye thirsty, come and welcome God's free bounty, glorified. True belief and true repentance
Gracias por acompañarnos en la historia detrás del himno con el pastor Tony Swagger, donde estudiamos la letra que inspiraron los grandes himnos de la iglesia. Envíe sus comentarios a facebook.com/Danny Swagger. La historia detrás del himno es una producción de la cadena SBN.